Se lanza el debate por el fin de las multas del TAG. Advierten el regreso de las barreras manuales. La democracia cristiana lleva a Eduardo Frei al Tribunal Supremo por su apoyo a Kast. Franco Parisi le declara la guerra a los republicanos y Vanessa Kaiser advierte sobre un posible golpe de Estado. En economía, el IPSA rompe un récord histórico. Y en Europa buscan prohibir las redes sociales a menores de 13 años. Así parte el día. Este es el Shot de hoy jueves 27 de noviembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El diputado Jaime Mulet presentó un proyecto que propone modificar la ley de peajes, eliminando las multas automáticas por no usar el TAG al transitar por las autopistas. Su iniciativa busca derogar las sanciones para quienes enfrenten fallas de dispositivos, zonas sin cobertura o control manual, argumentando que la actual regulación penaliza indiscriminadamente a los conductores. El avance del proyecto encendió, usted se lo puede imaginar, las alarmas de los expertos y también, por supuesto, de las concesionarias. La iniciativa logró sortear ya etapas legislativas clave bajo un argumento que suena música para los oídos de algunos conductores. Las autopistas deben cobrar por el uso de la infraestructura, no castigar policialmente la falta de un aparato electrónico. Jaime Mulet defiende su propuesta, diciendo que el sistema actual es abusivo, ya que transforma una deuda comercial entre privados en una infracción de tránsito que además bloquea la renovación del permiso de circulación. Para el parlamentario, el Estado no puede actuar como el cobrador de las empresas mediante partes empadronados. Sin embargo, el progreso de esta ley generó un severo diagnóstico en la vereda técnica. La industria advirtió que la multa es el único incentivo real para mantener el sistema del free flow. Sin la amenaza de una sanción, se prevé que la evasión y la morosidad se disparen a niveles inmanejables. La consecuencia más temida sería un retroceso de 20 años, el retorno de las barreras físicas. Si las concesionarias no pueden garantizar el cobro electrónico, se verían forzadas a reinstalar casetas de peaje manual para asegurar el pago in situ. Ayer, los comandos de Kast y Jara rechazaron la idea del proyecto. Y el análisis crítico revela claro la trampa de una medida popular pero polémica. Eliminar las multas podría destruir la fluidez vial de Santiago. Lo que el conductor se ahorre en partes podría terminar pagándolo atrapado en tacos kilométricos por el fin del telepeaje libre. La reunión entre Eduardo Frei y José Antonio Kast de esta semana terminó por quebrar la última línea de tolerancia en la democracia cristiana. En una decisión unánime, y cargada de simbolismo por cierto, la directiva nacional del partido resolvió llevar al expresidente al Tribunal Supremo, abriendo la puerta a una sanción que podría llegar hasta la expulsión. De hecho, piden la máxima sanción. Lo que gatilló la medida no fue solo la foto en la casa del exmandatario, sino la acumulación, dicen, de gestos que la mesa directiva calificó como una afrenta sistemática. No se trata de un hecho aislado, sentenció el presidente del partido. Y, de hecho, recordó que Frei ya había desafiado la disciplina partidaria al apoyar a candidatos externos en las municipales pasadas. Pero más allá de lo reglamentario, el tono de la conferencia reveló una herida emocional en la democracia cristiana. La directiva sinceró que existe dolor en la militancia al ver a su máximo referente histórico validando a la carta de la derecha justo cuando el partido se juega su capital político apoyando a Janet Jara. Aquí el análisis es crítico para el futuro del centro político. Al judicializar la conducta de Eduardo Frei, la democracia cristiana admite que ya no tiene control político sobre sus figuras históricas. No es solo un juicio disciplinario, es el divorcio público entre la estructura institucional del partido, que gira a la izquierda, y su alma histórica, que parece sentirse más cómoda con el orden que promete Kast. La democracia cristiana intenta ordenar la casa, pero el costo puede ser terminar de dinamitar su propia historia. El programa Bad Boys, creado por Franco Parisi, canceló la edición que tenía agendada con Janet Jara y José Antonio Kast tras la negativa del candidato republicano a participar. La decisión de Kast desató una ofensiva pública de Parisi contra él, que encendió alarmas al interior del comando de la derecha. La decisión de Kast detonó la molestia de Parisi, quien desató una ofensiva comunicacional que mantiene en alerta máxima al comando republicano, porque Parisi no se guardó nada. Junto a sus panelistas, disparó contra la estrategia del silencio de Kast, cuestionando duramente que tampoco aceptara siquiera la invitación de don Francisco de ir a su programa Las dos caras de la moneda.
La narrativa que instaló el Partido de la Gente es que Kast se esconde y desprecia los espacios de diálogo porque cree que la carrera ya está corrida. Pero el ataque quizás más venenoso, digámoslo así, fue dirigido al reciente acercamiento con Eduardo Frei. Lejos de ver estadismo, los Bad Boys lanzaron la teoría de que el expresidente solo busca una embajada o un cargo internacional en un futuro gobierno de derecha, trivializando el apoyo más importante que recibió Kast esta semana. Lo más relevante para la matemática electoral es la definición del propio Parisi. El líder del Partido de la Gente sinceró que, ante el desaire y la falta de propuestas atractivas, se inclina hoy abiertamente por votar nulo, asegurando que no le gusta ninguno de los aspirantes a la moneda. Con esta maniobra, los republicanos asumen un riesgo calculado pero peligroso. Kast apostó a quien no necesitaba lo que algunos han denominado el circo del programa de Parisi para ganar, asumiendo que el costo de legitimarlo era mayor que el beneficio. Sin embargo, al hacerle este desaire, convirtió a un potencial aliado en un franco tirador activo. Al empujar al líder del PDG, a sus seguidores también, hacia el voto nulo, la derecha arriesga perder ese caudal de votos antisistema que, aunque volátil, podría ser decisivo si la elección se estrecha. Kast cerró la puerta del programa, pero Parisi promete bombardear su campaña desde fuera. Bueno, y mientras tanto, Vanessa Kaiser encendió otra polémica con un presagio oscuro para un eventual gobierno de derecha. La hermana del ex candidato Johannes Kaiser aseguró sin filtros que, de ganar José Antonio Kast, la oposición no va a respetar el mandato democrático. Su frase fue taxativa: nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno, instalando la idea de que la gobernabilidad será imposible debido a un boicot institucional y callejero. Lejos de sumarse a esta retórica de trinchera, José Antonio Kast optó por poner paños fríos. El candidato republicano desestimó el fatalismo de Vanessa Kaiser y afirmó estar seguro de que la ciudadanía va a aislar a los violentos. Marcó una distancia necesaria con el discurso del caos. Este cruce expone en todo caso las dos almas que conviven hoy en la llamada nueva derecha y cómo expresiones aisladas pueden complicar un mensaje que Kast intenta mantener en control y sin sobresaltos. En una segunda vuelta, cualquier frase que suene alarmista puede alejar a votantes indecisos que observan la contienda con mucha cautela todavía. Hay otros temas también en el Chot. La denominada trama bielorrusa cobró nuevas víctimas y la onda expansiva golpeó tanto al Congreso como a los tribunales. En el flanco político, el jefe de bancada republicana Agustín Esquella, o el presidente, por decirlo así, de su propio partido, confirmó que el diputado electo Cristian Araya evalúa dejar el comité parlamentario tras ser vinculado al caso. La maniobra responde a una lógica de blindaje electoral. El partido busca instalar un cortafuegos urgente para evitar que las esquirlas de la corrupción contaminen la campaña de José Antonio Kast en la recta final. No es una salida por convicción, sino control de daño puro. En paralelo, la situación judicial de la ex ministra Ángela Vivanco se volvió crítica. La Fiscalía amplió la querella de capítulos en su contra, incorporando un dato demoledor, una presunta coima de $15.000. Este hallazgo transforma las sospechas de tráfico de influencias en imputaciones de corrupción directa. Ya no se trata solo de redes de amistad o de favores políticos, sino de dinero en efectivo para manipular nombramientos, es lo que se dice. La trama bielorrusa dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un expediente que amenaza con llevarse puestos a parlamentarios y magistrados por igual. El gobierno presentó un informe que muestra, por un lado, una disminución en los casos de violencia intrafamiliar, mientras que, al mismo tiempo, se reporta un aumento en delitos relacionados con drogas. Según los datos oficiales, las denuncias por violencia intrafamiliar caen un 8% respecto al año anterior. Sin embargo, los delitos por sustancias ilícitas suben un 12%, lo que encendió alarmas entre organismos de seguridad y también la comunidad en general. Si bien la autoridad valoró la baja en la violencia intrafamiliar como una señal positiva, el análisis criminológico, digámoslo así, sugiere mucha cautela, porque una caída en las denuncias no siempre significa menos violencia, sino que muchas veces refleja una cifra negra de víctimas que han dejado de confiar en el sistema o temen represalias si denuncian. Por otro lado, el alza en los delitos de drogas tiene también una doble lectura. Puede indicar una mayor eficacia policial en las detenciones, pero confirma la realidad ineludible
de que el narcotráfico sigue expandiendo su actividad y control territorial. Un balance agridulce. Mientras el Estado parece golpear más al tráfico, podría estar perdiendo la conexión con las víctimas de violencia doméstica, que sufren en silencio fuera de la estadística oficial. Esto deja en evidencia una paradoja. El informe oficial pretende mostrar avances en seguridad, pero los datos sobre drogas revelan nuevas debilidades que podrían afectar a largo plazo. Si el gobierno no acompaña esto con políticas eficaces, la aparente mejora puede quedar en un espejismo. La Bolsa de Santiago vivió una jornada para los libros de historia financiera. Tras varios intentos fallidos en las últimas semanas, el IPSA logró romper el techo psicológico y tocó por primera vez los 10.000 puntos. El alza se explicó por un repunte generalizado en los principales sectores del índice, especialmente en retail, energía y bancos, que reaccionaron a mejores proyecciones económicas y a señales de mayor estabilidad en los mercados externos. Este hito no es solo un número en una pantalla, refleja un apetito voraz de los inversionistas por activos, impulsado por resultados corporativos sólidos y sobre todo por las expectativas políticas de cara a la segunda vuelta presidencial. El mercado está apostando fuerte al futuro, descontando escenarios de mayor estabilidad o promercado. Cruzar los 10.000 puntos marca un cambio de era para la plaza local, dejando atrás años de estancamiento para entrar en terreno inexplorado de valorización. Ahora, la pregunta es si este rally se sostiene por fundamentos económicos reales o si es una burbuja de euforia electoral. El récord del IPSA es un buen síntoma, pero no despeja todas las dudas. Si el mercado sigue sensible a la evolución del proceso electoral, las condiciones globales y la capacidad del país para sostener un ciclo de crecimiento más robusto. Aún así, el símbolo pesa. El principal índice chileno cruzó una frontera que por años parecía inalcanzable. Internacional. En la crónica del mundo, el Parlamento Europeo dio un golpe en la mesa contra las grandes tecnológicas al aprobar una resolución que pide prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 13 años. La medida, respaldada por una amplia mayoría, no se queda ahí. Busca exigir consentimiento parental obligatorio para los adolescentes entre 13 y 16 años. Esta ofensiva responde a la evidencia cada vez más contundente sobre los daños a la salud mental y el diseño adictivo de estas plataformas, como por ejemplo el famoso scroll infinito, estar mirando y mirando la pantalla avanzando de historia en historia. Aunque la resolución no es vinculante, funciona como una presión política directa sobre la Comisión Europea para que endurezca las reglas del juego. El mensaje desde Bruselas es muy claro. La autorregulación de las empresas fracasó y la protección de la infancia en línea ya no es un asunto privado, sino que una prioridad de salud pública que requiere barreras legales firmes, tal como ya lo están explorando países como Australia. Las principales aerolíneas internacionales, incluyendo a LATAM, decidieron desoír el ultimátum del régimen de Nicolás Maduro y mantendrán la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela. A pesar de las amenazas de Caracas de revocar permisos o imponer sanciones si no reanudaban operaciones de inmediato, las compañías optaron por no ceder. Esta postura en bloque refleja la nula credibilidad de las garantías que ofrece hoy Venezuela. Para la industria, el riesgo operativo y la deuda acumulada con millones de dólares que no pueden repatriar pesan mucho más que la presión política del chavismo. Al ignorar la amenaza, las aerolíneas envían una señal potente. Sin seguridad jurídica ni condiciones de mercado mínimas, el país seguirá desconectado del mapa aéreo global, profundizando su aislamiento. El fantasma de los cuartelazos volvió a sacudir a África Occidental. El presidente de Guinea-Bissau denunció formalmente haber sobrevivido a un intento de golpe de Estado, revelando que fue detenido y retenido por facciones militares que buscaban tomar el control del país por la fuerza. Aunque el mandatario aseguró haber retomado el mando tras horas de incertidumbre, este incidente expone la extrema fragilidad institucional de una nación que ha vivido una crisis crónica desde su independencia. No es un hecho aislado. Guinea-Bissau parece contagiada por la misma epidemia de inestabilidad que recorre a toda África Occidental, una zona donde los gobiernos civiles caen uno tras otro bajo la fuerza de las armas. Esta asonada confirma que en gran parte del continente las urnas siguen siendo menos poderosas que los fusiles. La denuncia del presidente no solo busca justicia interna, sino que alertar a la comunidad internacional sobre un patrón que se ha vuelto norma.
la militarización de la política, donde la estabilidad democrática pende de un hilo cada vez más delgado frente a uniformados que se sienten con el derecho a deliberar y también a gobernar. Y en el flashback de un día como hoy, 27 de noviembre, en 1520, y tras sobrevivir al tormentoso cruce por el Estrecho de Magallanes, así llamado hoy, Hernando de Magallanes contempla las aguas tranquilas al otro lado y decide llamarlas Mar Pacífico. El nombre, irónicamente claro, esconde la inmensidad más salvaje del planeta. Un día como hoy, en 1879, en la llamada Batalla de Tarapacá, las tropas peruanas logran una dura victoria sobre el ejército chileno en medio del desierto. Aunque Chile perdería esta batalla, la campaña continuaría marcando uno de los capítulos más sangrientos y decisivos de este conflicto. En 1895, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, firma su testamento en París. La sorpresa es que decide dejar su inmensa fortuna para crear unos premios que celebren los mayores aportes a la humanidad, buscando así limpiar su conciencia y su legado. Nacen así los premios Nobel. Un día como hoy, en 1940, en San Francisco nace Bruce Lee, el hombre que no solo popularizó las artes marciales en Occidente, sino que creó su propia filosofía de combate. Su rapidez era tal que las cámaras de la época tenían que rodar más lento para poder captar sus movimientos. 2 años después, un día como hoy, en 1942, nace en Seattle Jimi Hendrix, zurdo, visionario y eléctrico, cambió para siempre la forma de tocar la guitarra. Aunque su carrera fue fugaz, su distorsión y psicodelia siguen resonando como si fuera el primer día, parte esencial del llamado Club de los 27. En 1978, un día como hoy, el concejal Harvey Milk, el primer político abiertamente gay elegido para un cargo público en Estados Unidos, es asesinado en el Ayuntamiento de San Francisco. Su vida y su muerte se convirtieron en un símbolo eterno de la lucha por los derechos civiles. Y un día como hoy, en 2005, en Francia, cirujanos realizaban el primer trasplante parcial de cara de la historia. Esto afectaba a Isabelle Danoir, un hito médico que parecía ciencia ficción y que abrió un nuevo capítulo en la cirugía reconstructiva mundial. Atentos con varias cosas para este día jueves 27 de noviembre. Esta mañana Janet Jara y José Antonio Cast participan en el primer foro social, el comienzo de su cara a cara en la campaña de segunda vuelta. Es un foro organizado por el Hogar de Cristo junto a la Radio Cooperativa. Sigue hoy contrarreloj el debate por la ley de presupuesto, que tiene que estar aprobada a más tardar el sábado en la noche. Y hoy el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, lanza la campaña Aquí se construye una nueva Providencia, que incluye 17 grandes obras para revitalizar la principal avenida de la comuna, entre ellas la recuperación y modernización del Mercado Providencia. Y hoy se celebra en Estados Unidos también el Día de Acción de Gracias. Este fue el Shot de hoy jueves 27 de noviembre del 2025, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana viernes. El Shot con Juan Manuel Astorla.